Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tiempo de fe en tus hogares, en tus pantallas, ya sea en los celulares y como también en la señal abierta de la televisión. En esta ocasión tendremos un encuentro muy especial. Lo hemos denominado así, psicoencuentro en defensa y protección de niños y niñas, jóvenes y señoritas, con la licenciada María Gabriela Rodríguez Garnica. Doctora, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, padre. Un placer, como siempre, estar en cada lunes en este espacio, ¿no? Y poder hablar de temas importantes. Esta vez vamos a hablar del tema la fuerza de la ternura al comunicarnos. Estoy diciendo la verdad, así es. Sí, sí. A ver, un poquito, siempre me sacas de mi cajón, oiga. Sí, la fuerza de la ternura al comunicarnos. ¿Pero acaso hay lo contrario? Pues sí, padre. Cuando hablamos de ternura en la comunicación, hablamos porque justamente existe una comunicación violenta y una comunicación no violenta. Y dentro de lo que es la comunicación no violenta, uno de los pilares fundamentales de la comunicación no violenta es la ternura. Cómo nosotros nos comunicamos con los que nos rodean o con los miembros de nuestra familia, reconociendo su dignidad de ser persona de la otra persona. Doctora, ¿cómo es una comunicación violenta? Características puntual, por favor. Muy buena pregunta, padre, y es que muchas veces no nos damos cuenta cómo nos comunicamos con nuestros familiares en la casa. Hay veces no nos damos cuenta, pensamos que es normal, y esto es lo que debe habitar en la casa. El grito, la fuerza. No se sabe si es fortaleza, valentía o la debilidad. No sé, usted tiene la palabra, explícame por favor. Bueno, cuando nosotros hablamos de una comunicación violenta, es esta comunicación donde muchas veces no hay una escucha activa, donde no hay empatía y donde predomina el estilo más direccional o más jerárquico en una familia, ¿no? Donde hay alguien que sabe y alguien que no sabe. La comunicación violenta parte de esa premisa, alguien que sabe y alguien que no sabe. Cuando hablamos de una comunicación no violenta, hablamos de dos personas que tienen un estilo relacional, comunicacional mucho más deliberativa. ¿Qué quiere decir esto? Donde yo tengo la capacidad, como adulto en la casa, con mis hijos, de darme cuenta de cuándo escucho y qué estoy escuchando de mi hijo. Es decir, de repente mi hijo, yo lo veo y le pregunto, ¿cómo te ha ido en la escuela? Y me dice, bien. Y se va y deja la mochila. ¿Has hecho tu tarea? Sí. Y esta es una respuesta muy concreta y sencilla, pero ¿correcta? Yo pienso que no hay correcto e incorrecto. ¿Por qué? El tema es si hay respuestas que a ti te hacen pensar como padre si hay algo más detrás de esa respuesta. Si usted me dice, me ha ido bien, y se va a su cuarto, es como que realmente no hay una congruencia entre lo que dice y en lo que hace. Porque cuando dice y lo que hace, no hay una congruencia entre lo que dice y en lo que hace, pues la reacción es diferente. A decirme, sí, me ha ido bien, te cuento que he jugado esto, he aprendido estas cosas nuevas, y te empieza a hablar. Ya es otra cosa. Es diferente la dinámica comunicacional. Bien, y se va, y como que hay duda y sospecha. Así Qué es. raro. ¿Verdad? El tema es que, como usted bien lo decía hace un momento, muchos papás damos eso por sentado y no indagamos, no miramos más allá. ¿Cómo debería ser el accionar de un padre cuando sucede estas cosas? Bueno, tu bien no me suena muy auténtico. ¿A qué te refieres con qué bien? Ah, ya, ahí como que jalas el ovillo para desatar, ¿no? Así es, y nos empiezan a contar o a relatar cómo ha sido realmente su día. No olvidemos que nuestros hijos no solo son jóvenes o niños que van al colegio a realizar deberes, sino que van a aprender
otro tipo de habilidades blandas como la inteligencia emocional, como aprender a comunicarse y a relacionarse con sus pares, con sus iguales, ¿no? Por lo tanto, cómo llegan nuestros hijos de la escuela, nosotros como papás tenemos que estar muy atentos. ¿Cómo llega nuestro hijo a la escuela? Llega feliz, llega preocupado, llega triste, llega angustiado, llega estresado. Entonces tenemos que tener la capacidad de poder mirar un poco más allá, identificar qué está pensando y sintiendo nuestro hijo para acompañarlo y sostenerlo, porque muchas veces, dependiendo de la etapa de nuestros hijos, en la edad que se encuentran, pues son más comunicativos o son menos comunicativos. Me parece recontra interesante esta conversación, doctora. ¿Por qué? Papá, mamá tiene que tener el arte de reventar la burbuja que tal vez se ha construido para tener una protección como niño o como joven, al decir, estoy bien, nada más. Pero, o bien con una pinchada de aguja de manera agresiva o con una calurosa palabra para poder desatar ese ovillo. No sé si estoy equivocado. Y ahí, padre, radica el poder de la ternura. Ahí radica el poder de la ternura. En cómo yo me acerco desde este respeto mutuo a su fragilidad y a su dignidad de mi hijo, de mi hija, de mi niño, de mi adolescente, de mi joven en la casa. Paréntesis. A ver. O bien dices, ¿qué cosa? Que no vas a responderme y ya es una aguja, pero agresiva. Y la otra palabra, ¿qué tendría que ser? Tendría que ser, permíteme comprender por qué estás así ahora. ¿Quieres hablar de eso? Te puedo ayudar. Y me pongo disponible. Si te dice sí, bien. Te dice no, cuando quieras hablarlo, aquí estoy. Y si uno dice, que se vaya, ¿por qué será así? No importa. ¿Sí? Y es como mostrarle la indiferencia, eso ya, esa burbuja ya se hace más gruesa, como una cebolla, como unas capas. Y el día que quieras corregir al hijo, que quieras ayudarle, ya tiene no solamente unas cebollitas, ya tendrá un caparazón como tortuga que será difícil de vulnerar. Me imagino, pero esto hay que cortarlo a las primeras. Mire, qué bonita la metáfora de la cebolla, porque realmente es como usted lo describe. Los adolescentes, los niños y los adolescentes que no se sienten reconocidos, que no sienten su hogar seguro, que no se sienten comprendidos, que no se sienten escuchados, se van aislando. Se van aislando y van generando mayor barrera de comunicación con sus padres, porque se sienten incomprendidos, no se sienten parte de y no se sienten seguros. Entonces esta metáfora de la cebolla es muy idónea en este momento, en esta conversación, porque justamente esta es la tarea de los papás que les vamos a dejar, ¿no? Como mensaje de este espacio, es ¿cuántas capas tiene ya tu hijo? Ay, ay, ay. El orgullo, la indiferencia, la mentira. Y a mí me hace recordar, doctora, el libro de Génesis capítulo 3, cuando Dios le pregunta a Adán y Eva, Adán, ¿pero acaso has comido el fruto prohibido del árbol que les había prohibido? Y porque Adán ya se había cubierto con hojas, ¿verdad? Y Adán se escondía y corría, no quería dar la cara. Y salió y dijo, es que a la mujer que tú me has dado de compañera, ella me dio de comer. Eva, es que tú no habías entendido de que no tenías que comer el fruto del árbol prohibido. Es que la serpiente que tú creaste, y así las excusas, una capa, otra capa, hasta llegar a este mal. Mire, a mí me parece que qué importante es aprender
el valor de la corresponsabilidad. Exacto. ¿No? Uf. Si somos corresponsables, entonces entendemos que hay un alguien que decide, pero hay alguien que dirige, donde debemos cierta obediencia, pero al final hay una responsabilidad desde su principio de autonomía de decidir qué hacer y qué no hacer. ¿Cómo es una relación en comunicación lleno de ternura? Pues una relación de comunicación con un principio de ternura sería que nosotros como padres aprendemos a escuchar activamente a nuestros hijos, que seamos capaces de identificar qué nos dicen con lo que nos dicen verbalmente, si hay congruencia entre lo que dicen y entre lo que hacen, que seamos capaces de empatizar con su sufrimiento, con su dolor, con su angustia de nuestros hijos, y que tengamos la habilidad y la destreza de validar esas emociones que ellos tienen, para que así ellos sientan que su casa o su relación con sus padres es tan seguro que les permita luego poder comunicar o transmitir todas sus preocupaciones, ¿no? Entonces, la escucha activa, la empatía, la validación y la presencia, la disponibilidad de tiempo para tus hijos son pautas claras para tener una comunicación dentro de este pilar fundamental que es la ternura. Permítame, tú me preparaste una salsa de pollo, pero de contra rico, pero añadir algunas cositas se puede, unos polvitos mágicos. Va acompañado de lo que acaba de la ternura, la compañía de los padres, pero la sinceridad, totalmente, la verdad, el amor, el desprendimiento, desinterés, la acogida. Un abrazo, una sonrisa puede cambiar a la persona. Repasando un poco lo que decíamos, ¿no? La comunicación tiene que ver un 30% con el lenguaje, pero un 70% con lo que hacemos, los actos que tenemos con nuestra familia. Y finalmente, para sellar esta charla tan linda, el amor de Dios jamás debe faltar en una casa, en una persona. Amén. Es una guía siempre. Como siempre, muy nutrida esta conversación. Doctora, ¿a cuánta gente esta tarde, a cuántos corazones has llegado? Agradecimientos a la gente que te ve, que te escucha. Pues gracias, mamis, papis que nos acompañan, todas las familias que están en sintonía de este programa, e invitarles siempre a que puedan escuchar a sus hijos, ¿no? Con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto, que seamos capaces de validar esas emociones también y de sostenerlos. La comunicación, la gratitud es también parte de lo que hemos hablado esta tarde. Así Doctora, gracias. Un placer. No, pues esos conocimientos sabios, palabras que llegan a la vida. Doctora, te esperamos la semana que viene. Hasta el próximo encuentro. Bueno, vamos a ir a una pausa. Al regresar tenemos más cosas para contarles. Ya volvemos.